pone aquí su sitio, su lugar, para que se realicen este tipo de presentaciones y este tipo de actos. Gracias a todos por venir, en este día además bastante aciago, bastante del norte, pero bueno, ya sabéis que hay muchos así en esta época y uno más pues no nos va a quitar de hacer nuestras cosas. Tenemos también a Leticia, que va a hacer aquí de presentadora, Leticia Sánchez, escritora también, por si no, los libros varios, no voy a decir que los tienen aquí en la librería, por si acaso. Todo. José Francisco Rodríguez, que es la persona que hoy va a presentar su libro, por supuesto, que conocéis todos, y Velasco, que por supuesto nos va a hacer aquí de anfitrión. Yo solo quiero deciros que muchas gracias por venir, gracias por estar con Cervantes y participar en nuestros actos, y que disfrutéis de este rato tranquilamente. Os voy a pasar aquí el micrófono para que podáis ir. Sí. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la librería Cervantes que una vez más nos acoge en su casa. Yo creo que pocos sitios puede haber tan agradables y tan propios para presentar un libro como una librería, y mucho más si es la librería Cervantes. Gracias también a Leticia Sánchez Ruiz, escritora, novelista, que va a batirse aquí en duelo literario, creo que muy agradable, con José Francisco Rodil. Nos espero más bien bailar. Bueno, eso, yo ya no entro en privacidades y que generosamente aceptó la invitación para acompañarnos esta tarde. Y por supuesto a todos ustedes, que bueno, hoy estaba el día más bien para ir a la playa y sin embargo han decidido venir a la presentación, ¿no? Así que muchísimas gracias. Me acompañan en la mesa, como he dicho, la escritora y novelista Leticia Sánchez Ruiz y José Francisco Rodil Lombardía, que les presentará hoy su novela Los prodigios de Gillingham. A José Francisco ya lo conocen, es periodista, fue director de la Televisión de Galicia, fue director de La Voz de Asturias, es natural de Santa Eulalia de Oscos y ha publicado ya desde El Señor del Senescal, La Noche de las Luminarias, Los prodigios de Gillingham, un libro de cuentos preciosos sobre el periodismo de camuflaje y alguna otra cosa por ahí. Pero bueno, corresponde a Leticia un poco presentar también la novela y hablar con el autor, así que yo ya le cedo la palabra. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pues hoy venimos a presentar una novela que yo estoy encantada de presentar, porque me ha parecido muy original, luego la iremos desvelando, y lo he pasado pipa leyéndolo. Y sobre todo porque es una novela que está, para mí, está apoyada en tres patas fundamentales. Una es la nostalgia, la otra es la historia con mayúscula, y la otra es la intriga, la emoción, el misterio. ¿Quién puede resistirse a estas tres patas? Veréis, todo empieza a finales de los 60, en un barrio de Madrid, en el que unos niños empiezan a fascinarse por uno de sus vecinos, un inglés con un parche en el ojo llamado William Gillingham. Les produce mucho misterio este inglés al que se le atribuyen ciertos prodigios, incluso poderes mágicos. ¿Qué hará? Estos niños empiezan a fabular sobre él, sobre todo uno de ellos, Eduardo Poveda, al que apodan Cuco Brown. Luego hablaremos del porqué de este apodo maravilloso, que llega a fabular con que es un hombre malvado. Entonces, años después, tantos años después como que esos niños ya se han hecho adultos y estamos casi en la actualidad, Eduardo Poveda, por una casualidad, se va a encontrar unos papeles sobre Gillingham y va a llamar al narrador, al protagonista de esta historia, para que juntos traten de desvelar quién era aquel inglés misterioso con el que pasaron las tardes de su infancia, soñando. Entonces la novela se desarrolla en dos tiempos. Como digo, en el Madrid de finales de los 60, en el que vamos a ir descubriendo cómo era la vida de estos niños, cómo era la vida de aquel barrio, cómo era la vida o lo que sabían de esos prodigios que iba haciendo Gillingham. Y por otra parte tenemos la actualidad, los años 2000, en el cual estos dos personajes van a ir tirando de los hilos para intentar saber quién era realmente Gillingham. Y digo que se ampara en la nostalgia, porque esta historia habla sobre lo que es crecer,
sobre lo que es recordar aquella infancia, sobre lo que es reencontrarse con los amigos y ver lo que somos y quiénes fuimos, pero también se ampara en la historia, porque yo creo que hace uno de los mejores retratos que yo he visto en un libro de lo que es el Madrid tardofranquista. No solamente los personajes, sino la sociedad, la situación política, la ciudad. Para alguien que quisiera ver un fiel retrato de cómo en aquella época, es que estás vivamente allí en ella, está muy bien retratada. O sea que ahí tenemos la nostalgia y la historia. Pero la historia también se nos va a juntar con el misterio y con la intriga, porque es que debido a esta investigación que van a hacer los adultos ya de Gillingham, vamos a ir descubriendo y metiéndonos en unos mundos asombrosos, como fue el mundo del espionaje, conspiraciones durante la Guerra Civil Española, expolio del arte o incluso el nazismo. O sea, que vamos a juntar la historia también con el misterio y con una trama muy apasionante. Y antes de que nos diga unas palabras, Francisco, y antes de que empecemos a debatir en duelo, a bailar sobre esto, me gustaría leeros un fragmento que dice Eduardo Poveda, Coco Brown, uno de los niños que investiga, sobre por qué quiere investigar a Gillingham, ya de mayor, ¿no? Y dice así: lo espiábamos y lo seguíamos. Cuando eres niño tienes aprensiones, fobias, manías, incubas ideas infundadas, descubres personas, cosas y situaciones que, sin motivo alguno, llegan a producirte desasosiego, desconfianza. La inseguridad de la inmadurez, la fantasía desbordada, lo que sea. El caso es que ves fantasmas donde no los hay. Pero también sucede que, en ocasiones, la intuición infantil, esa perceptibilidad que en algún caso pudiera parecer patológica, te pone sobre el rastro de algo que está oculto a simple vista. Y de eso quería hablarte. Se levantó de pronto. Voy a buscar yo. ¿A qué queréis saber más? Bueno, gracias. Gracias a Leticia, porque además lo que dice, lo dice una persona que enseña literatura y que es profesora de escritura, ¿no? Y eso tiene mucho valor para mí. Muchísimas gracias también por prestarte a presentar este libro. Gracias también a Cristian, porque una vez más confió en mí para editar la novela. Y gracias a la librería Cervantes, que es un lujo estar aquí, porque yo es la primera vez que presento un libro de los míos en una librería, porque normalmente lo presentamos pues, en el Ateneo, en Santiago, en otros sitios, pero nunca lo había hecho en una librería. La verdad es que es el sitio para presentar un libro, ¿no? Bueno, pues yo diría tres cosas, aparte de lo que dijo Leticia, que describe lo que es, o sea, da una idea de lo que es la novela. Gillingham es un personaje que está inspirado en un personaje real, que era un inglés que vino a vivir a mi barrio. Yo viví en Madrid muchos años, 20 años largos, desde niño. Y entonces, nos impresionaba el personaje este que vino allá, que en aquella época, ahora hay muchos extranjeros en Madrid, pero entonces no había tantos, y sobre todo era un inglés, ¿no? Que venía con sus vestimentas así inglesas, y además llevaba un parche en el ojo, que eso impresionaba mucho a los niños. Y es el extraño personaje que llama la atención no solo de los vecinos, que además cuchichean sobre quién puede ser, sino de los niños. Y entonces esos niños, hay un niño que es Coco Brown, que se obsesiona con el personaje y cuando ya es adulto sigue con esa obsesión y descubre un rastro del personaje que ya no vivía allí. Y sigue sus huellas y acaba por descubrir pues, una serie de cosas que no voy a descubrir yo, porque si no estaríamos destripando la novela. Yo quería decir tres cosas nada más. Que el relato, el argumento que da, o sea, el hilo conductor de eso es la historia de Gillingham. Pero después hay una serie de relatos paralelos que son, hombre, Luis, acaba de llegar un amigo mío de Santiago, que es el presidente de la Asociación de la Prensa, bienvenido.
No, que decía, ya se me ha ido. Hay un hilo argumental que es la historia de este inglés, que se va descubriendo poco a poco su identidad, pero luego hay una serie de relatos paralelos, que es lo que decía Leticia, que dan una idea de ese Madrid de tardofranquista, que son esos años ya de la decadencia de la dictadura, y que en Madrid eso está visto desde los ojos de un niño que vive en un barrio de Madrid, y que son recuerdos, y que como todos los recuerdos, pues los recuerdos nunca son muy fiables, ¿no? Porque siempre los adornamos con historias, ¿no? Y esas historias son como historias, son como anillos que van envolviendo la historia central y que le van dando un ambiente a lo que es, o sea, van creando un ambiente que yo creo que a veces hay relatos que parece que no tienen nada que ver con la novela, pero que sí que tienen al fondo, en el fondo. Este modo de escribir, que se llama composición anular, es lo que llaman así, y hay un escritor y ensayista americano que yo he leído hace poco una novela suya, que se llama Daniel Mendelsohn, que define este procedimiento, dice, una técnica de idas y venidas que sin embargo siempre encuentra el camino de regreso a casa, con la presunción de que existe un vínculo entre todas las cosas. Y esto es un poco la composición de la novela, que es una composición anular. Después, solo dos cosas más. Hay un personaje central que es el inglés, Gillingham, pero luego hay otros dos personajes muy importantes en la novela, que son la calle, el barrio, la calle Saspera, no sé si conocéis la zona, pero Reyero seguro que sí, que está aquí, que es un amigo mío de la infancia que vino desde Madrid a propósito, ¿eh? Eso tiene mucho mérito. ¿Sale en el libro? No sale del libro, pero habrá que sacarlo del próximo porque ha hecho méritos para eso. La calle Saspedal, el barrio es el barrio de la Moncloa, que sale de la plaza de la Moncloa y llega hasta los colegios mayores, hasta el CEU, San Pablo. Pero tiene una glorieta en medio y la parte donde yo vivía era la parte de arriba, donde estaba la calle. Entonces el barrio queda un poco dividido entre dos. Y esa calle hace una especie de mini barrio. Y la vida allí es como era, ahora ya no es así, pero la vida era como un pequeño barrio dentro del barrio que había, el barrio grande, ¿no? Y bueno, ese es un personaje de la novela, es la calle, porque la calle sale muchas veces, sale en la época en que está ambientada la novela, en la época en que yo era niño, pero también sale después, cuando yo vuelvo a Madrid muchas veces y visito la calle y voy recordando cosas y hablo de la calle como es ahora y como era antes. Y luego hay hay otro personaje que yo creo que también lo dijo Leticia muy bien, que es el tiempo, es el paso del tiempo. Los actores, ese escenario que es la calle Saspedal y bueno, los alrededores de esa calle, hay una serie de actores que entran y salen de escena y luego cuando se acaba, pues el escenario queda vacío, ya cambia todo, porque esos actores pues unos han muerto, ya voy contando las historias, unos se mueren, otros desaparecen de allí, otros yo mismo que he vivido allí pues ya no estoy, y queda lo que es el escenario, es como yo creo que en algún momento de la novela se dice que queda como un escenario vacío después de que los actores se han ido atrás, ¿no? Detrás del telón. Y eso es un poco lo que yo quería señalar, porque lo demás... Hay una cosa que luego, si queréis, la leo, porque me hizo mucha gracia, que es una frase que es una novela no, es una entrevista con Andrés Trapiello, y dice una cosa que viene muy a cuento de lo que es la novela, ¿no? Dice, hay una cosa que me hace mucha gracia de Madrid, esto lo dice Andrés Trapiello en una entrevista que le hacen en Marbella el 20 de noviembre del 2020. Dice, hay una cosa que me hace mucha gracia de Madrid, es una ciudad de la que hablan mal todos los madrileños, menos creo que la presidenta de Madrid ahora. Pero todos hablan muy bien de su barrio. El madrileño que ha venido de fuera, del campo, del terruño, que si está en Madrid, reproduce su pequeña provincia y sus pequeños hábitos allí donde está, y eso le hace amar y mucho el barrio donde está.
Y eso es un poco el resumen de la novela. Sí, además de verdad, sí, es muy bueno. Porque el barrio, tú lo dices, juega un papel fundamental y además en la novela acabas estando en ese barrio, acabas conociéndolo de pe a pa, porque Gillingham, no solamente, claro, los críos están fascinados con él, pero ojo, también los adultos, también los vecinos del barrio, que además no solamente el barrio, sino todos estos vecinos van a tener mucho que ver en la historia, todas sus historias cruzadas, ¿no? Como has dicho, que en los vecinos hay de todo, hay un mayordomo pakistaní, la ciudad de un banquero, artistas. Bueno, háblanos un poco de estos, de ellos. Bueno, hay unos personajes que son los personajes propios del barrio, desde el tonto del barrio, que había también. Pues hay un tipo que se llama el chulo de Cristo Rey, no sé qué, o el chulapo de Cristo Rey. Ahora ya no, el majo. El majo. Bueno, hay una serie de personajes que son los personajes típicos de los barrios de Madrid entonces, porque en esa época, aunque ya se había perdido mucho esa vida de barrio, pero bueno, todavía se conservaba bastante lo que era, sobre todo los barrios más céntricos, ¿no? Donde había más vida de barrio. Había las típicas tiendas de barrio, los bares de barrio, todo, o sea, los vecinos se hablaban en la calle, ahora ya no, ahora cualquier barrio de esos viven los vecinos y son totalmente desconocidos unos para otros, ¿no? Antes conocíamos, aunque fuera de vista, y los saludábamos, o sea, lo encontrabas en la calle y saludabas, aunque no lo trataras personalmente, pero sí lo saludabas. Y luego hay una serie de personajes que eran típicos, que ahora ya esos personajes parece como si estuvieran escondidos, ya no hay ese tipo de personajes tan típicos del barrio, ¿no? Y aquí aparecen esos. Pero después también hay una serie de personajes reales, pues sale desde un ministro que se llamaba Mortes Alfonso, que vivía allí un poquito más abajo de mi casa, en una torre que hay en la plaza, que era un ministro de Franco, creo que era ministro de ahí, lo digo en la novela, pero no me acuerdo, creo que era ese ministro de Hacienda o algo así, ¿no? Tú que lo tienes reciente la novela. No me acuerdo. Pero era un ministro de Franco y salía, se le veíamos salir con el coche. En mi casa la casa de al lado, vivía un general que salía con escolta, que hablo yo un poco del general, aunque no es exactamente el mismo, está inspirado en ese general, pero venía a la escolta, venía a recogerle con el coche oficial y se iba. Después había, yo qué sé, pues, el tendero, la florista que aparece también. Y un párroco ilustre. Bueno, esos son los personajes no reales, pero el real es el ministro, es Jesús Aguirre, que luego se casó, que era donde iba yo con mi madre a misa, a la iglesia universitaria, que es el que se casó con la duquesa de Alba, que era Jesús Aguirre, que era un jesuita, que era párroco ahí. Y mi madre decía a veces, ay, cuando se casó con la duquesa de Alba, que dejaba ya los hábitos el año anterior o 2 años antes, y dice, yo que me confesé con ese señor, pues, y bueno, y luego sale por ejemplo Tarancón, que fue arzobispo de Oviedo, hablando con la mujer de Franco. Sale Franco, pues, no sé, hay una serie de personajes. Ramón Cué, por ejemplo, que fue un poeta que hizo un panegírico a Franco muy conocido en aquella época. Bueno, hay una serie de personajes que son personajes reales. Y luego hay unos escenarios también, que eso es una cosa que no hemos tocado, pero los escenarios también son variados, porque el escenario principal es ese barrio de Madrid. Después sale Oviedo, sale Santiago de Compostela, sale Burgos, sale Ávila, Suiza, sale Suiza y Londres. O sea, la novela se mueve por una serie de sitios. Y además, después de esta, yo no había, o sea, yo he estado en Burgos, pero no fui a ver la iglesia de San Nicolás. Entonces dije yo, bueno, es imposible leerte esta novela y no querer correr a ir a ver a esa iglesia. Porque además, a ver, no quiero destripar la novela, ni muchísimo menos, pero sí me gustaría tocar algunos temas que expones en la novela.
y uno de ellos es el del mercado ilegal de arte, ¿no? El tráfico de arte clandestino, que es un tema muy interesante. Por cierto, nosotros aquí estamos hablando, pero si alguien quiere intervenir, preguntar o apuntar algo, que lo haga, que seguro que lo agradeceremos todos. Sí, bueno, el mercado ilegal de arte pues sirvió para muchas cosas, para el enriquecimiento por ejemplo, del conde de las Almenas, que también sale, que es otro personaje real, que es el que tiene la casa del Pico, sí, que era un palacio que le había regalado a Franco, y luego lo ocuparon ocupas, que estuvo mucho tiempo abandonado, y ahora parece que lo ha recuperado, no sé si el Ayuntamiento de Torrelodones o algo así, para hacer un centro cultural o algo así, ¿no? Bueno, pues ahí tenía un montón de arte que recogió, que expolió de muchos sitios, ¿no? Entre ellos de la Cartuja de Burgos. Y lo tenía todo guardado ahí. Lo que pasa es que cuando le regaló el palacio de Franco, le regaló el palacio pero sin lo que había dentro. Y Franco lo llenó de quincalla, de cosas que le regalaban a los actos, que bueno, cuando la gente que le regalaba cosas, y lo fue guardando ahí. Había cosas de valor, pero había también muchas cosas que no tenían valor. Y este conde de las Almenas, que expolió mucho arte en España, ¿no? Él era un arquitecto, se dedicó a recuperar algunos monumentos históricos y se llevaba parte para su palacio. El palacio está hecho de recortes de un montón de sitios, ¿no? de palacios históricos y todo eso, de lugares históricos. Y el otro día fue mi hija, él se había llevado, de la Cartuja, se había llevado un Santiago peregrino. Y luego, y luego lo refusieron, sí, se lo llevó, pues, se lo quedó. Y mi hija, el otro día, hace un mes o así, que fue de excursión, estuvo por ahí, por Burgos y por ahí, y fue a propósito a ver porque la estatuilla que hay ahora es una reproducción de lo que había. Y entonces es la obra maestra de Gil de Siloé. Y entonces fue a ver si era cierto si era verdad que se notaba que la historia, pero dice que no se notaba. La verdad es que la reproducción está muy bien hecha. Añado un segundo solo. Se habló de la calle, del entorno físico, del escenario donde se desarrolla la historia principal, ¿no? Es de donde habita Gillingham, ¿no? Los territorios de Gillingham. Sí. Es la fotografía de portada. La fotografía de portada reproduce la calle Isaac Peral, posiblemente a la altura donde se desarrollan los hechos. Es una fotografía de María Jesús Mena. Bueno, obviamente después tiene un tratamiento, se pusieron unos coches antiguos y demás, pero es la calle donde se desarrollan los hechos, para que lo puedan ubicar. ¿Pero es la calle hoy en día? Es la calle hoy en día. La fotografía se hizo hace un año y demás, y luego simplemente se trató un poco y se cambiaron los coches modernos por los antiguos, nada, los coches de los finales 60. Pero la fotografía es de ahora. Se ve el tramo de calle, no se ve completo, se ve el tramo de calle hasta la torre, que la torre ya está en la plaza. A mí hay una cosa que me fascina, que es la figura, en los libros de misterio, me fascina la figura de los investigadores que no son investigadores, es decir, que no son policías, que no son detectives. No, aquí es alguien que trabaja para la Unión Europea y un periodista que se pueden investigar por su parte, o sea, de forma totalmente amateur, la vida el periodista, por cierto, de muy mala gana. Muy mala gana, o sea, realmente es Cuco Brown, que por cierto, dije antes que decíamos por qué Eduardo Poveda lo llamaban Cuco Brown, y es porque cuando era niño estaba obsesionado con Chesterton, le encantaban las historias policiales de Chesterton. De hecho, él pensaba que Gillingham era Flambeau, que era el enemigo de Chesterton, y entonces como estaba obsesionado con el padre Brown, y como es el padre Brown, pues de ahí le viene Cuco Brown, ¿no? Y Cuco Brown, pues el Cuco Brown, ya de mayor también, sí, seguirá siendo Cuco Brown y arrastrará al periodista a esta investigación. Y hay una figura, claro,
no son profesionales y entonces se tienen que valer de muchas tretas y cosas un poco pedestres para ir a recopilar la información que consiguen, que es una barbaridad. Y hay una figura que me ha llamado muchísimo la atención, que es que hay un momento en que se hacen pasar por un genealogista. Sí, un abogado Un abogado genealogista, sí. y me llama mucho la atención. Yo no conocía la figura de... Bueno, era una forma, eso lo utiliza como una forma de que no levante sospechas el que vaya a preguntar, porque él va a Suiza a preguntar por el personaje este, porque este hombre desaparece, llega un momento, el William Gillingham, después se instala en Suiza, en una localidad que se llama Nyon, y ahí desaparece su rastro, y era es que estamos descifrando mucho la novela, pero bueno, era un espía, él era de los servicios de inteligencia ingleses. Entonces, en los archivos de los servicios de inteligencia hay un momento en que él no aparece su muerte, o sea, es una persona que llega un momento, aparecen sus informes, su ficha, no sé qué, pero llega un momento en que su muerte no está, entonces es lo que se investiga. Y ahí si está vivo, si está muerto, como murió, si está vivo, ¿dónde está? ¿Y por qué desapareció del mapa? Claro, y el abogado genealogista es una forma de no levantar sospechas, porque él pregunta y dice, claro, usted viene buscando a una persona, porque claro, llega a un sitio extraño donde pregunta por alguien, por tal, entonces le dice, no, soy un abogado genealogista, que este hombre busco a los descendientes de este hombre porque es una herencia que hay que repartir, que es lo que hacen los abogados genealógicos. Ahora hay una serie, por cierto, en televisión no sé si es en La Sexta, que es de eso, de abogados genealogistas, sí. Yo lo he visto hace poco, Es un buen recurso, quien quiere renunciar a una herencia, ¿no? Sí. No, eso porque el abogado genealogista lo que hace es que hace negocio con eso, o sea, tú recibes una herencia de un tío que a lo mejor vivió en América o lo que sea, no lo sabes ni lo conoces, y te buscan y ven sus descendientes y luego te dan lo que te toca de la herencia, pero ellos se llevan una parte, claro. Muy bien. Estamos hablando de España, de Inglaterra, de espionaje. Bueno, hay un tema que sale en la novela, sí, que yo creo que inevitable, si hablamos de España, Inglaterra, espionaje, que es Gibraltar. Sí, de Gibraltar se habla, sí, es verdad. Sí, de Gibraltar sí, porque al gobierno inglés, por ejemplo, hay un momento en que le interesa mucho, porque hay una declaración de la ONU sobre eso, que por cierto nunca se cumplió, y entonces Franco, el gobierno de Franco, siempre cuando le iban las cosas mal, siempre sacaba el tema de Gibraltar, porque era buscar al enemigo fuera para tapar un poco los problemas de casa, ¿no? Y entonces hay un malestar en España, entonces es cuando vuelve este hombre a investigar, que viene de Suiza, ya estaba en Suiza, y viene para un poco pulsar la opinión de la gente, de los políticos, porque se maneja uno de los personajes que hemos hablado, que es muy importante en la novela, es el Goulart, José María Goulart, que es el profesor de Franco, el capellán de Franco. Era real, es que la novela se trata constantemente en la realidad y la ficción, entonces es como un juego. El Goulart era realmente... Sí. Mira, Goulart era un señor que tenía... él era párroco, era capellán de Franco y párroco de la iglesia del Buen Suceso, que estaba en la calle Princesa, en Madrid, y tenía, Reyero lo sabe bien, que luego hicieron allí un edificio y dejaron dejaron una parroquia igual, lo que pasa es que es una parroquia moderna, que aquella era muy bonita, aquella parroquia, por cierto. Y este hombre paraba mucho, o sea, él comía y a veces iba allí a jugar la partida y todo eso, en el Hotel Coloso, que está en la calle Leganitos, detrás de la Gran Vía. Y en aquella época mi madre trabajaba allí en el hotel. Y conocía al padre Goulart, porque cuento una cosa de que el padre Goulart siempre en Navidades repartía lotería entre los trabajadores de ahí, y mi padre lo comentaba y la conocía y la saludaba. Entonces. Y ahí Gillingham también conoce ahí al padre Goulart. Se ha aludido antes a Gibraltar, y quiero esto que voy a comentar que sirva como ejemplo de la excelente labor de documentación
que hay en toda la novela. Rodil es periodista y bueno, eso se nota, ¿no? Pero yo, cuando leí el texto, como hago muchas veces, cuando hay algún tema demasiado científico, demasiado técnico, trato de que algún experto le eche un vistazo. Y en esta ocasión, esas dos páginas sobre Gibraltar, las leyeron dos expertos juristas, dos profesores de Derecho Internacional, uno de ellos antiguo miembro del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que está aquí presente, el profesor Villán, y el profesor Falé. Y cuando lo revisaron, no me hicieron ninguna anotación. Me dijeron que así era. Bueno, puede entrarse que así era. Así que con eso sirva de muestra lo que es no es que yo no me fiara, Rodil igual está pareciendo que... Pero me gusta, ya que tenía dos amigos, profesores de Derecho Internacional, a mano, y pues me gustó que lo compra, y dijo, no, así era. Es decir, y sirva eso como botón de muestra de lo que es la labor de documentación, la credibilidad y la verosimilitud en el resto de la novela. En eso también felicito una vez más a Rodil por esa labor. Es que está muy bien resumido. Un problema tan complejo como es el de... No te preocupes, yo hablo a voces, no. Vale. Es que está muy bien resumido. Un problema tan complejo como es el de Gibraltar está muy bien resumido en la novela. De hecho, la novela es un fresco que habla de muchísimas cosas, de muchísimos problemas históricos. Es que no quiero destripar, no me voy a callar, pero, por ejemplo, el fresco que hace sobre el nazismo o sobre cómo se trata ciertos sectores del arte en el nazismo, pues eso es una maravilla. O los sobornos de la guerra. De Churchill a los generales de Franco, sí. que Ángel Viñas desveló ya hace unos años, sí. Cómo se recogen ahí y bueno, efectivamente es un fresco en lo que todo encaja, ¿no? Es un fresco en el que todo va encajando, es como una especie de puzzle en el que todo va encajando, todo tiene que ver con Gillingham, todo tiene que ver con el barrio, al final es como el barrio es el mundo y todo, ¿no? Y todo va con cierta cosmogonía, efectivamente, sí. Bueno, por haber ahí hasta una historia de amor, hombre, ¿cómo no? ¿No vamos a contar de quién? No vamos a contar. No vamos a contar de quién porque es muy sorprendente la historia de amor. Hay una historia de amor, hay algún personaje misterioso que quiere el personaje permanecer en el anonimato, algo muy típico en la literatura de Rodil, también las luminarias. Hay alguien que no se sabía quién es, también en el Senescal, hace 20 años también no sé de quién es, y hay un personaje que permanece. Bueno, juzguen ustedes. Carlos, profesor Villán, adelante. Muchas gracias. No quiero hablar de esta novela porque no la he leído todavía, no he tenido todavía la oportunidad, salvo las páginas sobre Gibraltar a las que se refiere Cristian, pero que no es la pieza fundamental de la novela. Pero sí soy un fan del autor, de Francisco, porque yo he leído y me encantó La noche de las luminarias y me fascinó. Y me gustaría preguntarle a Francisco, si tienen ustedes a bien, puesto que se trata de otra novela, me ha quedado una duda y me gustaría consultarle de esa novela. Esa novela tiene una parte importante de autobiográfica o es simplemente una invención tuya. La noche de las luminarias, ¿te refieres? Sí, no tiene nada de autobiográfico, salvo, hombre, alguna cosa, como decía Rajoy, sí, pero la verdad es que no, porque eso parte de una, yo creo que lo había explicado yo en Santiago cuando eso es una historia que sale de una cosa que me contó mi padre. Mi padre estuvo en la guerra y luchó con los nacionales y tenía un amigo que era de Salave, que está cerquita de Navia, bueno, de la zona de Tapia. Y entonces ese amigo, un día, nosotros vivíamos en Madrid, yo era niño y entonces, claro, no me enteraba de esas cosas, pero de vérselo a mi padre, pues luego me vino la cosa, me recuerdo, ¿no? Y entonces un día le llamó un señor, que era el compañero que había tenido en la guerra, que por cierto es una cosa muy curiosa, que lo voy a contar, aunque no viene muy a cuento, pero mira, ellos hacían siempre una comida
al año, donde se juntaban los que habían estado en la guerra en el lado nacional y en el lado republicano, y se llevaban de maravilla, y cada uno era de su padre y de su madre, y las ideas igual, pero se juntaban y eran amigos, y hasta que murieron, hasta que ya no podían ir, ¿no? Y este hombre un día le llama a mi padre a Madrid y le dice, mira, voy a, tú que conoces Madrid, a ver si me puedes llevar, porque él venía de Salave, dice, voy hasta la estación del norte, a ver si me recoges ahí y me llevas a Barajas, porque voy a buscar a la hija de un amigo mío de la infancia, que está exiliado en México, bueno, que había muerto ya, exiliado en México, y viene la señora a traer las cenizas de su marido, no sé qué, no sé si venía a traer las cenizas exactamente en la novela, sí, pero en eso no me acuerdo. Y entonces mi padre le acompaña y tal. Y entonces mi padre contaba que ese hombre cuenta la historia que aparece en la novela, que era un niño que se le murió su padre cuando era pequeño. Y entonces el maestro lo llevó habló con alguien de Lugo y resulta que bueno, lo acogieron allí, que yo no sé exactamente, yo lo meto en el hospital, pero porque en el hospital también acogían niños que luego hacían trabajos en el hospital, pero no sé exactamente quién lo acogió. Y este hombre estudió allí enseñanzas medias y luego entró a la escuela normal para hacerse maestro. Y cuando estaba estudiando estalló la guerra y tuvo problemas porque él era amigo de gente que era de izquierdas y tal, y entonces se tuvo que huir. Y bueno, cuenta la historia de que salió hacia el mar, pero tampoco sé si fue en Castropol, o sea, él sale desde Castropol, pero tampoco sé exactamente cómo era. Y se fue a México, en México fundó una escuela allí, y por eso sí me sonaba. Pero como yo era muy joven en aquella época, y cuando no atiendes a veces a las cosas de los mayores, y luego me pesó muchísimo por no saber más de la historia. Y luego me la tuve que inventar. Así, pero te lo inventaste muy bien. Así fue. Con aquella idea que tenía, bueno, luego me documenté de gente, hablé con gente, por ejemplo, que había estado en casos parecidos, que había tenido que huir por el monte, y eso sí, pero bueno, fui documentando. De ahí, de esa novela, hay un personaje que es el director del hospital, que es de Rafael de Vega Barrera, ahora estoy haciendo una, ¿cómo dices tú? Una novela biográfica. Una novela biografiada. Yo digo biografía novelada, pero ya veremos. Novela biografiada. Que sí, será una novela biografiada. Entonces estoy en ello, estoy trabajando en ello. ¿Del director del hospital? Sí, porque ese hombre tiene una vida muy interesante. Porque es un médico. Bueno, ya hablaremos, porque seguramente vendré aquí a presentarla. En unos meses estaremos de nuevo. Bueno, unos meses es mucha aventura. Bueno, yo antes, si me perdonas, quería darle muchísimas gracias al profesor por haberse dignado a leer esa novela. Muchas gracias, Carlos. Yo además, ¿Alguna pregunta? Profesora Gloria Amonde, gracias por venir. Entonces, efectivamente, todo lo que se cuenta en la novela es tal cual. Y además, mi padre estuvo en la cárcel con ese señor y le dije a Paco, mira, me encontraste a mí de pura casualidad, pero realmente, porque mi padre me hablaba muchas veces de ese señor que estaba de Vega Barrera. De Vega Barrera, porque claro, él era mucho más joven, tenía 20 años cuando lo llevaron a la cárcel y nada. Hay anécdotas. Y entonces y me va a interesar muchísimo también leer la historia, la novela biografiada, o como le queramos llamar, porque era una persona sumamente conocida en Lugo, sumamente apreciada. Era un personaje muy querido en Lugo. Sí. Muy querido y muy odiado también. Muy envidiado. Muy envidiado. Muy envidiado, sí. Oye, yo aprovecho ya para darle las gracias a Gloria Amonde, que es una profesora ilustre que ya me presentó a mí cosas en Castropol, no sé dónde fue ya. Y me iba a presentar una novela que no pudimos por lo del COVID, que era la de La noche de las luminarias, que veníamos ya de viaje hacia aquí
y nos dieron la vuelta, nos llamaron para decirnos que se sucedía, ¿no? Vaya tiempos. Y también a Antonio, que es muy amigo mío y que es también de la zona de Lugo, como Gloria, y que es un ilustre profesor de la Universidad aquí de Oviedo. Fui, ya no soy, Ya no soy jubilado. Bueno, pero sí, el profesor siempre lo es. He dirigido más de 40 tesis doctorales, Sí. pero por toda España también. Ya. Te quiero decir, ya que aprovecho que te refieres a mí, que esta novela no la he leído, pero he leído una parte, empecé, pero es que es mi barrio. Entonces, el entorno de esa novela, cuando yo viví en Madrid, estudié la carrera en Madrid, hice toda mi vida universitaria inicial fue en Madrid, me va a encantar. No quiero empezar a leerla porque tengo muchas cosas. ¿Dónde vivías? Perdona. En Madrid, en aquella zona, en Malasaña, en Isaac Peral, sí. en Alberto Aguilera, conozco todo aquello. Y estuve en un colegio mayor que era del CEU y era el colegio mayor, era de la Asociación Nacional de Propagandistas, no me acuerdo cómo se llamaba, un colegio que era de universitarios que habían terminado la carrera y estábamos allí haciendo posiciones, estudiando. Y está en Isaac Peral, al final, cerca de San Juan Evangelista. Sí, es San Juan Evangelista, efectivamente, por ahí. Sí. O sea que, en fin, simplemente con leer las tapas y ver que está, bueno, y el primer capítulo, las dos o tres primeras páginas, pues dice, esto tengo que dejarlo porque tengo muchas cosas que hacer y esto me va a llevar un día. Un día, no, bastante más. No, un día largo, Sí. porque hay que dedicarse a eso solo para leerlo. Sí. Muchas gracias por la... Y Muchas enhorabuena por gracias esta a novela. vosotros, a los dos. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿alguna otra pregunta? Una Adelante, Carmen más Rosa. anecdótica que otra cosa. ¿Por qué la elección de Nyon? ¿Por qué la elección? De Nyon. De Dios, Ah, de Suiza. En Suiza. Por la elección de... Porque... ¿Tiene alguna...? Sí. No, por si tiene algún vínculo especial con la... No, porque allí hubo... Sí, sé por qué fue. Porque allí hubo una... Se refugiaron muy cerquita de Nyon, en una... ¿Cómo se llama? Una especie de bodegas que hay allí, que yo hablo de unas bodegas que era de uno de los en una bodega que ahora no recuerdo cómo se llama, allí recogieron, o sea, los dueños de esas bodegas recogieron a muchos nazis que estaban buscados y los tuvieron allí. Y algunos de ellos, y desde allí les facilitaban la huida, muchos venían a España y después de España iban a Sudamérica, a Argentina, algunos. Y es una zona, elegí esa zona, seguramente hay más en Suiza, porque en Suiza se refugiaron muchos nazis buscados y condenados. Y yo elegí esa pues porque era una de ellas, podría haber elegido cualquier otro sitio, pero luego ahora con el Google Earth, porque ahí sí que utilicé Google Earth para buscar las calles y para buscar las plazas y cómo era, ¿no? Y me documenté un poco, porque las plazas a veces cambian de nombre y tal. Pero bueno. Muy bien. Sé que os resulta familiar la Pues zona. muy bien por Google Earth, porque yo, la verdad, cuando leí la referencia que hace a Nyon, a la parte esa, me quedé convencida de que había estado usted allí. No, nunca he estado, nunca he estado Y en a lo Suiza, mejor además, aquello de nunca la jamás. estaba por chico de las plazas, sobre todo. Sí, en cambio, en Londres sí que estuve, porque hablo de una mansión en Londres, pero estuve en un sitio que no es la misma, desde luego, pero esa mansión sí existe, pero estuve cerquita del sitio. Ahí sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias a Rodil una vez más por confiar en Velasco Ediciones la publicación de esta novela, gracias a Leticia por este interesantísimo baile que se ha marcado aquí con José Francisco. A todos ustedes por venir. Rodil está disponible ahora para firmar ejemplares si lo desean. Hay ejemplares a la venta en este primer mostrador y si lo desean está disponible para firmar ejemplares. Gracias a todos por venir. Muy buenas tardes. Gracias a todos.